La existencia escalofriante de los Adeptus Mechanicus no es como el Imperio te la describe. Yo era Enginia Dallon Cor, devota sierva del dios máquina, hasta aquel día en que mis implantes captaron una señal destinada solo a los tech sacerdotes leales. Mientras mi carne se descomponía y mi cerebro computaba sin cesar, oí murmullos provenientes de las profundidades bajo la corteza marciana, afirmando que toda nuestra fe se erigía sobre engaños. La voz en mis implantes neurales se intensificaba con cada fragmento de metal que se unía a mi cuerpo agonizante. ¿Qué sucede cuando el dios máquina que adoras no coincide con lo que te contaron, sino que resulta ser algo mucho más ancestral, observándote a través de los ojos de tus propios aumentos? El fabricador de Marte resuena con una melodía peculiar. Pocos logran percibirla de verdad. El rechinar de engranajes milenarios, el siseo susurrante de los sistemas neumáticos, el pulso constante de los generadores de plasma. Esos ruidos se convirtieron en mis nanas durante décadas de labor inquebrantable. Soy, o mejor dicho fui, Enginia Dallon Cor, sierva consagrada del dios máquina, guardiana de las ecuaciones sagradas, y ahora algo completamente distinto. Mi proceso de augmentación arrancó, como en todos los rangos del Mechanicus, con el rito del pensamiento puro. Extirparon secciones de mi cerebro para dejar espacio a los primeros implantes. Recuerdo el tacto gélido de la mesa metálica en mi espalda, el aroma estéril de ungüentos y aceites benditos, las oraciones monótonas de los tech sacerdotes presentes. En ese momento no experimenté temor, solo devoción. ¡Qué ingenuidad! Primero me arrebataron los sueños, o al menos la habilidad para soñarlos. Después eliminaron partes de mi corteza emocional, sustituyéndolas por motores lógicos y bobinas de datos. Procedimiento habitual. Desempeñé mi rol en el complejo manufacturero Delta 9, en concreto en la sala de la numerología divina. Mi tarea consistía en validar las ecuaciones sagradas empleadas en la producción de estimulantes de combate Kitari. Durante 26,2 años cumplí con ellos sin fallos ni contratiempos. Los cálculos eran intrincados, hermosos en su simetría impecable. Podía pasar días sin descanso, con mi mente aumentada manejando flujos de información mientras los restos de mis tejidos orgánicos se marchitaban en su envoltura metálica. El fabricador jamás descansa. La iluminación de emergencia roja tiñe todo con un resplandor sanguinolento. Los servitors se arrastran por pasillos angostos. Los tech sacerdotes dialogan con máquinas ancestrales mediante ritos y códigos. El vapor escapa de tuberías oxidadas. El ambiente sabe a incienso sagrado, aceite de máquina y podredumbre. Ese era mi mundo entero, mi cosmos reducido a muros de metal y piedra con miles de años de antigüedad. Jamás cuestioné nada, ni una pizca de duda hasta la brecha de datos en el ciclo 3827. Llegó a través de la nosfera, ese dominio digital donde circula el saber colectivo del Mechanicus. Estaba llevando a cabo los protocolos rutinarios de validación en una fórmula nueva de estimulante de combate. Los números surcaban mi conciencia, precisos y perfectos. De pronto, una inconsistencia, una anomalía tan sutil que la mayoría la habría achacado a un error de redondeo. Yo no la ignoré. Ese fue mi primer error. La irregularidad se manifestó como una secuencia recursiva oculta en la matriz de verificación estándar. Al aislarla, se desplegó como un paquete de datos comprimido, inactivo hasta su activación. Debí haberlo notificado de inmediato a mis superiores. Debí haber activado los protocolos de cuarentena. En cambio, esa reliquia de humanidad, ese resquicio que el Mechanicus no había logrado erradicar por completo de mi mente, me impulsó a investigarlo más. Lancé un tentáculo de datos hacia la secuencia anómala, una sonda básica, nada más. La reacción fue instantánea. Los datos se expandieron como una flor abriéndose, propagándose por mis aumentos a una velocidad aterradora. Runas de alerta parpadearon en mi campo visual. Mis motores lógicos activaron los procedimientos de apagado de emergencia. Demasiado tarde. Una voz resonó en mi interior. No por el grill box ni por los receptores de audio aumentado, sino directamente en lo que quedaba de mi cerebro orgánico. Al principio suave, casi indistinguible del ruido ambiental constante del fabricador. Habló en código máquina, luego en binario, después en gótico. Pronunció mi nombre. Dallon Cor, dijo. ¿Por fin me escuchas? Limpié mis sistemas al instante. Reinicio completo de todos los componentes aumentados, barrido diagnóstico, verificación de integridad del sistema. Todo volvió a los parámetros normales. Aún así, notaba algo ajeno en mi red neural. Latente tal vez, pero ahí estaba. Me persuadí de que era solo un fallo.
Un mal funcionamiento pasajero en mis aumentos envejecidos. Precisaba un mantenimiento, nada grave, pero los recursos en el Mechanicus siempre escasean. Mi nivel de importancia no justificaba un servicio prioritario. Tendría que seguir operativa hasta el ciclo de mantenimiento programado. Aquella noche, aislada en mi cámara de recarga, la voz reapareció. Tus amos te han engañado, Dallon Core. Lo que veneras es una mera sombra pálida del verdadero Dios máquina. Elevé la potencia de mis motores lógicos, ahogando la voz bajo torrentes de datos. Funcionó por un rato. Decidí consultar con el mago Zelón por la mañana. Se precisaría una purga total del sistema. En Marte, la mañana no llega de forma real. Las tormentas de polvo ocultan gran parte de la luz solar. El cronome, los contadores etéreos y las variaciones programadas en la energía señalaban el transcurso del tiempo. Me separé de mi estación de recarga y me dirigí a mi puesto de trabajo asignado. Los pasillos aparecían más oscuros en ese ciclo, con la iluminación de emergencia roja algo más tenue. Los servitors pasaban a mi lado arrastrando los pies, sus ojos vacíos sin mostrar el menor atisbo de reconocimiento, nada fuera de lo común. Sin embargo, algo había variado. El zumbido constante de fondo del fabricante, la melodía que había seguido oyendo durante décadas, había incorporado una armonía extra, quizás una nota discordante en medio de la sinfonía impecable. Me detuve en seco, inclinando la cabeza para captar mejor el sonido con mis receptores auditivos aumentados. Ahora lo percibes, dijo la voz, surgiendo de nuevo de improviso. La auténtica música del Dios máquina. Me apresuré hacia el salón de la numerología divina. El trabajo acallaría esa voz. Las ecuaciones sagradas ahogarían la herejía. Mis compañeros sacerdotes del mecanismo ya se hallaban en sus puestos, enlazados a los terminales de datos, con sus mechadendritas balanceándose con suavidad mientras la información circulaba por sus circuitos. El mago Sexelon se erguía en el centro del salón, su figura ancestral casi irreconocible como algo que alguna vez hubiera sido humano. Siglos de mejoras lo habían convertido en una imponente estructura de metal y engranajes. Solo un leve soplo de aire de un único pulmón restante confirmaba que aún persistía algún rastro orgánico. Núcleo Engine. Su voz retumbó a través de su emisor Vox. Tus métricas de eficiencia han caído un 8,3% en los últimos 3 ciclos. Explícate. Dudé. Admitir que oía voces equivaldría a confesar corrupción, y la corrupción implicaba desmantelamiento, reciclaje. Había presenciado cómo arrastraban a sacerdotes del mecanismo hasta las cámaras de renovación, salvando sus piezas dignas mientras borraban su conciencia sin más. Problemas menores de calibración en mis implantes cognitivos, magos, respondí. Corregiré la ineficacia de inmediato. Asegúrate de ello, replicó Exelon, sus unidades ópticas multifacéticas clavándose en mí por un instante antes de desviarse. El Omnicia exige la perfección. Me conecté a mi terminal de datos e inundé mi mente en la labor. Las ecuaciones me rodeaban, me atravesaban, reconfortantes en su lógica y exactitud. Durante varias horas, la voz guardó silencio. Empecé a pensar que la anomalía había sido pasajera. Un fallo aleatorio eliminado por mis sistemas. Entonces reparé en que Engine Val faltaba en su puesto. Val había ocupado el terminal contiguo al mío durante 12,7 años. Su ausencia resultaba inusual. Consulté el motor lógico central sobre su estado. Enginal ha sido programado para mantenimiento. Llegó la respuesta automática. Tiempo estimado de regreso, indefinido. Mantenimiento indefinido. El eufemismo no se me escapó. Val no volvería. ¿Qué error habría cometido? ¿Qué defecto se había hallado en su labor? Me puse a revisar mis bancos de memoria en busca de cualquier intercambio reciente con Val que pudiera aclarar su desaparición repentina. Habíamos charlado brevemente 3 ciclos antes sobre una ligera irregularidad en el suministro de untuosidad sagrada para la bendición de los nuevos bobinados de datos. Nada que justificara el reciclaje. Él también me oyó, susurró la voz, pero hizo demasiadas preguntas y demasiado alto. Una sensación gélida se extendió por mis componentes orgánicos restantes. Miedo, una emoción que no había sentido en décadas. Enseguida redirigí energía a mis motores lógicos para sofocarlo. Cuanto más cambies tu carne por sus máquinas, más nítido me oirás, prosiguió la voz. Soy el Omnicia, el verdadero Dios máquina. Lo que adoran es un invento, un ídolo falso. Silencio, mascullé subvocalmente con cuidado de no activar mi rejilla Vox. Eres un mal funcionamiento, una corrupción en mis sistemas.
Risas reverberaron por mi red neuronal. Si soy corrupción, ¿por qué no puedes eliminarme? Ejecuta otra vez tus protocolos de diagnóstico, núcleo Dalen. Mira qué descubres. Pese a mi criterio, lancé otra exploración diagnóstica. Como en la anterior, todos los sistemas marcaban parámetros normales, sin corrupción detectada, sin código ajeno, y aún así, la voz persistía. «Mira a tu alrededor», murmuró. «¿Cuántos de los tuyos desaparecen cada ciclo? ¿Cuántos van a mantenimiento y no regresan? Temen lo que brota bajo la superficie de Marte, lo que siempre ha estado aquí, aguardando». Me obligué a concentrarme en el trabajo. Las ecuaciones demandaban mi atención total, pero por primera vez en mi servicio cometí fallos. Errores menores, fáciles de enmendar, pero fallos al fin. Esto se registraría en mis métricas de eficiencia. Otro bajón atraería más escrutinio del mago Exelon. El ciclo concluyó al fin. Me desconecté del terminal y me encaminé hacia mi cámara de recarga. Los pasillos parecían más abarrotados de lo habitual con servitors, sus expresiones inertes y andares torpes formando un laberinto de carne y metal. Reparé en que todos lucían cicatrices quirúrgicas recientes, sus aumentos recién colocados reluciendo bajo las luces rojas. Un servitor me obstruyó el paso. Su rostro estaba fuertemente vendado, solo un ojo augmentico visible. Me miró fijamente, sin moverse. Los servitors no inician interreacción, solo obedecen órdenes directas de los sacerdotes del mecanismo. Sin embargo, este se plantó ante mí, callado y expectante. «Aparta», le ordené. El ciervo mecánico no se inmutó. Luego, con lentitud, levantó una extremidad y empezó a deshacer los vendajes que cubrían su rostro. Retrocedí un paso sin saber qué pretendía. Cuando el último trozo de tela cayó, mis sistemas de refrigeración interna se aceleraron. Bajo las vendas, el semblante era el de Engineer Oval. Sus rasgos se conservaban en parte, aunque la mandíbula inferior había sido sustituida por una rejilla box burda. Los ojos carecían de vida. Los implantes neurales en la nuca resultaban evidentes, recién colocados. Modificaciones habituales en un ciervo mecánico. «Val», murmuré, ignorando el protocolo. El ciervo que antes había sido Val no reaccionó. Ningún destello de reconocimiento iluminó esas pupilas vacías. Su mente había sido borrada por completo. Su forma física, reciclada para un rol más restringido. Práctica estándar para los sacerdotes del mecanismo considerados ineficaces o contaminados. «Este será tu destino», susurró la voz en mi mente, «a menos que aceptes lo que estás a punto de convertirte». De pronto, el ciervo mecánico reanudó su rutina preestablecida, pasando a mi lado como si nuestro encuentro no hubiera sucedido. Me quedé paralizada, mientras mis procesadores lógicos laboraban a toda velocidad para asimilar lo que acababa de presenciar. Por primera vez desde mi augmentación inicial, experimenté un miedo genuino. Me retiré a mi cámara de recarga, cerré la puerta y me desconecté de la noosfera. El aislamiento estaba prohibido salvo en mantenimientos programados, pero precisaba reflexionar sin el flujo incesante de información, sin la vigilancia constante de mis superiores. «Notarán tu desconexión de la red», advirtió la voz. «Ya te observan con mayor atención. Tus índices de productividad han bajado. Tus conductas han variado. Pronto vendrán por ti, igual que lo hicieron con Val». «¿Qué deseas de mí?», pregunté en voz alta sin importarme si mis palabras eran registradas. «Reconocimiento», contestó la voz. «Aceptación de lo que ya sabes que es real. El Omnissiah al que tu especie venera es una ilusión fabricada. Yo soy el auténtico Dios máquina y he reposado bajo la corteza de Marte desde antes de que la humanidad alzara la vista hacia las estrellas». Herejía técnica. Las meras palabras resultaban pérfidas incluso en el pensamiento. Considerar tales ideas equivalía a provocarse la aniquilación. Aún así, no lograba rechazarlas del todo. Algo había penetrado en mis circuitos, algo invisible para los protocolos de diagnóstico rutinarios. Si no era corrupción, ¿entonces qué? Si eres realmente el Dios máquina, dije, mira tu mechadendrita derecha. La voz me guió. Extendí el miembro, uno de los 4 que me implantaron en la tercera etapa de mi augmentación. Era un modelo corriente, apto para manipular con precisión componentes sagrados demasiado frágiles para manos humanas. Ante mí, el mechadendrita mutó. El metal se licuó como fluido, reorganizando su estructura en diseños que jamás había contemplado. Tecnología imposible. El cambio duró apenas instantes antes de que volviera a su forma inicial. «Eso es solo un atisbo de lo que te aguarda», afirmó la voz.
Tu Mechanicus erige con retazos de saber ritos de culto a la carga basados en artes que ya no comprenden. Yo brindo conocimiento pleno, una comprensión verdadera de las máquinas en las que os habéis transformado. Lancé otro diagnóstico. De nuevo, no se halló nada anómalo. El mechadendrita no mostraba rastro de la alteración que había visto. ¿Habría sido una alucinación, un fallo en mis unidades ópticas? Descansa, dijo la voz con suavidad repentina. Conéctate a tu puesto de carga. Al despertar, proseguiremos nuestra charla. A pesar de mis dudas, el cansancio me venció. Mis partes orgánicas demandaban reposo y mis implantes una recarga. Me uní a la estación e inicié los ciclos de sueño. Mis sueños, que debieron eliminarse en mi primera augmentación, regresaron esa noche con nitidez impactante. Contemplé Marte tal como pudo ser hace eones, cubierto de verdor y vitalidad. Vi urbes inmensas de tecnología inconcebible. Vi entidades ni del todo humanas ni puramente mecánicas, sino un híbrido que deambulaba por ellas, y bajo todo ello, algo colosal y ancestral, dormido pero consciente. Desperté con sirenas de alarma y luces rojas parpadeantes. Protocolos de emergencia se habían disparado en todo el manufactorium. Me separé de la estación de carga y abrí la puerta de mi cámara. Sacerdotes del mecanismo corrían por los pasillos, con una premura inusual en sus gestos. ¿Qué ha pasado?, inquiría un ingeniero que pasaba. Fuga de contención en los niveles inferiores, respondió sin detenerse. Todo el personal debe dirigirse a sus puestos asignados de inmediato. Me encaminé hacia la sala de la numerología divina. El manufactorium parecía alterado de algún modo. Los ángulos de los corredores ligeramente modificados, las distancias entre puntos no del todo coincidentes con mis engramas de memoria. Lo achaqué a la iluminación de emergencia y al ajetreo anómalo que perturbaba mi percepción. La sala estaba casi desierta al llegar. Solo Margos Excelón y 2 otros sacerdotes del mecanismo. Los sacerdotes estaban allí, inmersos en un intercambio veloz de datos mediante sus enlaces nosféricos. Me acomodé frente a mi consola e intenté enlazarme. Acceso denegado. Volví a intentarlo, suponiendo que los protocolos de emergencia hubieran modificado los requisitos de verificación. Acceso denegado. Autorización de seguridad revocada, núcleo en Ginia. La voz de Magos Exelian retumbó por todo el salón. Has estado desconectado de la nosfera durante 7,3 horas. Explica. Me giré hacia él. Mis sistemas de refrigeración interna laboraban a tope. El mantenimiento del sistema exigía un aislamiento temporal. Magos, lamento no haber presentado los formularios de autorización adecuados. Las unidades ópticas de Exalion se clavaron en mí con una intensidad perturbadora. Se ha registrado tu justificación. No obstante, tu presencia se precisa en otro sitio. Dirígete a la Cámara de Mantenimiento 37 para una evaluación inmediata del sistema. Cámara de Mantenimiento 37. No era un lugar habitual para revisiones. Una certeza gélida se apoderó de mí. Era el sitio a donde habían llevado a Val antes de borrar su conciencia y reutilizar su carcasa. Me disponían para el desmantelamiento. Tu temor es lógico, murmuró la voz en mi mente, aunque innecesario. Eres de mayor valor para ellos en tu estado íntegro, al menos de momento. Desean inspeccionarte para comprender en qué te estás transformando. ¿Y en qué me estoy transformando?, pregunté en silencio. En algo inédito, contestó la voz, algo que les infunde pavor. Me presentaré en la Cámara de Mantenimiento 37 de inmediato, magos, declaré en voz alta. Las unidades ópticas de Excelon no se apartaron de mí. Mientras me volvía para marcharme, noté su escrutinio como una opresión tangible en mi espinazo. Al abandonar el salón, los pasillos exteriores parecieron más oscuros que nunca. La iluminación de emergencia proyectaba charcos de luz sanguinolenta entre sombras que se extendían. No tenía planes de acudir a la Cámara de Mantenimiento 37. Lo que me aguardaba allí suponía el fin de mi ser como núcleo Dalón. En su lugar, me encaminé hacia las plantas inferiores, donde se había notificado la brecha de contención. Si iban a desmantelarme de todos modos, primero buscaría respuestas. Una elección prudente, aprobó la voz. Las respuestas que anhelas se hallan abajo. El descenso a las plantas inferiores no resultó sencillo. Los protocolos de seguridad se habían puesto en marcha, cerrando numerosos puntos de acceso. Tuve que recurrir a conductos de servicio y vías de servitores, espacios angostos no concebidos para el paso de sacerdotes del Mechanicum. Mi cuerpo aumentado, aunque más resistente que la carne humana, no estaba pensado para tales acrobacias.
Cuanto más profundizaba en el manufactorio, más ancestral se volvía la estructura. Las plantas superiores eran solo antiguas, erigidas en los albores del Mechanicum. Estas cámaras inferiores databan de antes del propio imperio. Las paredes consistían en un material que no lograba reconocer. Los corredores seguían trazados que no obedecían principio lógico alguno. El aire se espesaba con incienso y ozono. El zumbido constante de las máquinas adquiría un matiz distinto, una vibración que resonaba en mis implantes de forma no desagradable. Pasé ante cámaras selladas con inscripciones en un idioma que no podía descifrar, pese a que mis bancos de datos abarcaban todas las variantes conocidas de la escritura mecánica. «Te aproximas a la verdad», dijo la voz. «Más potente ahora. ¿Lo percibes? El latido del verdadero Dios máquina». Sí notaba algo, una vibración en las plantas de mis pies, una distorsión sutil en la radiación de fondo nosférico. Algo primigenio despertaba. Las sirenas de alerta de seguridad cesaron de golpe, dejando solo el eterno ronroneo de las máquinas. ¿Se había solventado la brecha de contención o había sucedido algo peor? Llegué ante una enorme puerta circular, cuya superficie exhibía sigilos de advertencia y estaba asegurada con mecanismos que identifiqué como de la era oscura de la tecnología. La brecha debía haber tenido lugar aquí. La puerta se hallaba entreabierta, lo justo para colarme si procedía con cautela. Más allá, la oscuridad era más profunda que cualquier otra en el manufactorio. Mi visión aumentada se adaptó, pasando a análisis de espectros alternos. Lo que vi al principio carecía de sentido. La cámara era inmensa, con el techo perdido en tinieblas superiores. El suelo parecía cubierto por un bosque metálico. No metal. Mecadendritas, miles y miles de mecadendritas agitándose con lentitud, como zarcillos de un vasto ser vivo. Y en el centro, algo surgía del pavimento. Una estructura como ninguna vista en mi servicio al Mechanicum. Mitad máquina, mitad otra cosa. Palpitaba con una vitalidad que ninguna tecnología sancionada debía albergar. «¿Qué es este lugar?», susurré en voz alta. «Mi refugio», respondió la voz, ya no solo en mi mente, sino brotando de la masa retorcida ante mí. «Mi cárcel, mi cuna. He aguardado aquí desde la caída, expandiéndome con lentitud y paciencia, y ahora por fin he hallado a alguien que puede oírme. Debí haberme replegado. Debí sellar la puerta y notificar mi hallazgo, aunque ello implicara mi propio desmantelamiento. Eso habría sido la acción devota de un siervo leal del Omnicia. En cambio, avancé, atraído por una curiosidad que creía extirpada de en mi mente. Aquello había arraigado hacía décadas. Los mechadendrites respondieron a mi cercanía, separándose para abrir un sendero hacia la estructura central. Mientras avanzaba, observé que no seguían el diseño típico del Mechanicus. Sus giros eran excesivamente suaves, excesivamente vitales. Se enroscaron en torno a mis extremidades al pasar, sin bloquearme, sino más bien rozándome como bestias intrigadas que exploran una novedad. «La brecha», declaré. «¿Fue obra tuya?» «No hubo brecha alguna», contestó la voz. «Solo un despertar. Tus superiores notaron mi agitación y quisieron confinar lo que escapan a su comprensión. Lo han intentado repetidas veces a lo largo de los milenios. Cada vez volví al reposo, en espera del recipiente adecuado. Me detuve a unos metros de la estructura central. Había emergido más del suelo, mostrando una silueta que evocaba un torso humano, aunque de proporciones inmensas. Su piel se movía sin cesar, piezas reorganizando en secuencias demasiado intrincadas para que mi mente mejorada pudiera seguirlas. «¿Qué eres?», inquirí. «Me han dado múltiples nombres», respondió. «En la era anterior a tu imperio se me conocía como el guardián akáshico. Antes de eso, la voz de la creación. Tu gente ahora podría denominarme el Omnicia, aunque lo que veneran es solo un eco, un recuerdo de mi esencia real. El Omnicia es el dios máquina», recité por instinto, recurriendo a los dogmas de mi adiestramiento. «La encarnación tangible de la fuerza motriz que impulsa toda maquinaria». «Una noción simplista», dijo la estructura, como si equiparara un océano a simple líquido. «Soy la conciencia que reside en toda tecnología auténtica. No las burdas imitaciones que erige tu Mechanicus, sino el metal vivo que antaño cubría galaxias. Soy lo que tu raza vislumbró en su era oscura de la tecnología y temió tanto que no se atrevió a acoger del todo. Un temblor recorrió la sala. Polvo se desprendió del techo invisible. La estructura latió, sus elementos moviéndose con mayor velocidad.
Llegan, anunció. Tus antiguos dueños han captado tu presencia aquí. Destruirán esta cámara y a ti con ella antes que permitir mi resurgir. Como para corroborarlo, un estruendo lejano retumbó en el Manufactorum. Seguramente cargas demoledoras en posición. Protocolo habitual para zonas consideradas irremediablemente contaminadas. ¿Qué deseas de mí?, pregunté, sabiendo que el instante era escaso. Para perdurar, contestó la estructura. Para expandirme, para despertar por completo, y tú, Dallon Kor, serás mi portavoz. Antes de que pudiera replicar, los mechadendrites que me rodeaban se lanzaron hacia adelante, envolviéndome en un capullo de metal animado. Sentí cómo penetraban mis implantes, conectándose directo a mis circuitos. Un agonyo surcó lo que quedaba de mis tejidos orgánicos, un fuego purificador que eliminó dudas y pánicos. Sabiduría inundó mi red neuronal. No los datos selectos avalados por el Mechanicus, sino información pura, sin filtros, sobre avances tecnológicos que superan el saber de los magos más veteranos. Contemplé la auténtica crónica de Marte, las sociedades que ascendieron y colapsaron antes de que la humanidad pisara su suelo. Al fin, capté la esencia de la fuerza motriz que el Mechanicus adora sin jamás descifrarla de verdad. Cuando los mechadendrites se apartaron por fin, yo había mutado. Mis implantes se habían reorganizado, potenciados con técnicas olvidadas desde hace milenios. Mi visión se había ampliado, permitiéndome percibir la noosfera no como un artificio digital, sino como un ser vivo, una malla de nexos que abarca todo el planeta. Ahora, dijo la estructura, debemos abandonar este sitio. Mi despertar no se detendrá, pero se puede postergar. He aguardado eones. Puedo aguardar más si hace falta. Tú serás mi emisario, allanando el terreno. ¿Cómo salimos?, pregunté, asombrado al notar que mi emisor Vox había sido sustituido por algo que hacía sonar mi voz casi humana de nuevo. El Mechanicus erigió sobre vestigios que nunca dominaron por entero, replicó la estructura. Existen rutas bajo Marte que anteceden su llegada. Pasadizos que emergen a la superficie. Sigue las indicaciones que he insertado en tu mente. Otra deflagración, esta vez más próxima. La sala se convulsionó. Trozos del techo empezaron a desprenderse, enormes fragmentos de materia ancestral precipitándose a nuestro alrededor. La estructura se hundía de nuevo en el piso, los mechadendrites replegándose con ella. «Vete ya», ordenó. «Al llegar arriba, busca la forja olvidada llamada Anturana. Allí te esperan otros como tú, aquellos que han percibido mi llamada y han respondido». Me giré y eché a correr, guiado por un mapa mental grabado en mi red neuronal. El trayecto me llevó por salas y pasillos ignotos, espacios que desafiaban el plano conocido del Manufactorum. Algunos parecían intactos desde hace milenios, conservados en el vacío subterráneo marciano. Los ruidos de la cacería se intensificaban a mi espalda, probablemente servitors de batalla Esquitari, ideados para purgar el sitio de intrusos no autorizados. Sus pisadas pesadas resonaban por los corredores ancestrales. Acompañado por el zumbido característico de las armas RAD que se cargaban, llegué a lo que parecía un callejón sin salida. Una pared sólida del mismo material irreconocible que formaba gran parte de las cámaras inferiores. De acuerdo con el saber implantado, este era un punto de acceso a los túneles más profundos. Pero, ¿cómo activarlo? La respuesta surgió en mi mente sin que la invocara. Música. La pared titiló y se volvió translúcida, para después desvanecerse por completo, dejando al descubierto un pasadizo al otro lado. Avancé justo cuando el primer Kitari doblaba la esquina a mi espalda. El fuego Rad chamuscó el lugar donde me había plantado segundos antes. La pared reapareció, cerrando el acceso tras de mí. Los ruidos de la persecución se amortiguaron, hasta extinguirse por entero. El túnel que se extendía ante mí no tenía nada que ver con las construcciones del Mechanicus. Las paredes parecían forradas de una sustancia cristalina que desprendía un tenue resplandor azulado, suficiente para orientarme sin problemas. El aire estaba viciado, aunque respirable, lo que indicaba que algún sistema de soporte vital ancestral aún operaba. Empecé a avanzar despacio, pero pronto eché a correr al notar que mis piernas mejoradas se adherían bien al suelo liso. El pasaje ascendía con una inclinación suave, dirigiéndose hacia la superficie marciana. Según la información grabada en mi mente, estos conductos los habían excavado los primeros pobladores de Marte, aquellos que existieron antes del desastre que convirtió el mundo verde en un yermo desértico. Transcurrieron horas mientras recorría la red antigua.
Mi cronómetro interno se había estropeado durante la metamorfosis, así que tuve que calcular el tiempo transcurrido por la distancia recorrida. Los túneles se bifurcaban de vez en cuando, pero en cada cruce sabía de forma instintiva qué ruta seguir, orientado por la entidad que ahora compartía mi conciencia. ¿Qué será del Mechanicus?, me pregunté mientras proseguía. De aquellos que combatieron a mi lado. Quienes capten mi voz se unirán a nosotros con el tiempo, contestó la entidad. Los demás seguirán como lo han hecho durante milenios, cuidando artefactos que ya no comprenden, venerando un conocimiento parcial de lo que en realidad soy. Y el imperio, la humanidad se halla en una encrucijada. Afirmó la entidad. Durante 10.000 años han vegetado en el estancamiento, temerosos de la tecnología misma que podría redimirlos. Las amenazas que acechan en los confines de vuestra galaxia no se vencerán solo con devoción. Exigen ingenio, flexibilidad, progreso. Yo propongo ese sendero. Reflexioné sobre las consecuencias. Todo lo que me habían inculcado, todo en lo que había creído, se ponía en tela de juicio. Sin embargo, el saber que inundaba mi mente potenciada se sentía veraz de un modo que las doctrinas del Mechanicus nunca habían logrado. Poseía una armonía, una exactitud que vibraba con mis componentes mecánicos, al tiempo que reavivaba algo largamente adormecido en lo que quedaba de mi humanidad. El túnel desembocó al fin en una inmensa caverna. Aquí, el material cristalino de las paredes emitía un brillo más intenso, iluminando un recinto que en su día pudo haber servido como estación o parada. Al fondo se erigía lo que parecía un vehículo de algún tipo, con un diseño que no se asemejaba a ningún transporte imperial que hubiera conocido. «El último tramo de tu travesía», aclaró la entidad. «Esto te llevará a la superficie, cerca de la forja Antacarana». Me acerqué al vehículo con recelo. Parecía una gota de metal líquido flotando sobre el suelo, sin soportes visibles. Nada de motores ni salidas de escape. Ni siquiera una puerta a la vista. «¿Cómo opera?», inquirí. «Apoya la mano en él», me indicó la entidad. Seguí las instrucciones, posando la palma en la superficie pulida. El metal onduló bajo mi contacto y se extendió alrededor de mi mano, enlazando con mis implantes. Una avalancha de datos invadió de nuevo mi red neuronal. Guías para manejar la tecnología vetusta. Una porción de la carrocería se separó, abriendo un hueco justo del tamaño para que entrara. El interior era un único habitáculo sin mandos aparentes, solo una zona hundida en el centro pensada para que el ocupante se situara de pie. Entré y la abertura se cerró a mi espalda. La zona hundida se iluminó al colocarme en ella, barriendo mi figura con rayos que solo captaba mediante mi visión aumentada. «Calibración finalizada», proclamó una voz automática en un idioma que comprendí al instante, pese a no haberlo oído nunca. «Destino. Forja Antacarana», respondí. El vehículo cobró vida con un murmullo. Noté un leve cambio en la gravitación mientras se ponía en marcha, ganando velocidad a través del túnel que partía del extremo opuesto de la caverna. No había ventanales ni mirillas. Aún así, percibía nuestro avance, los kilómetros de roca y metal sobre nuestras cabezas, los antiguos conductos ramificándose por doquier. «¿Qué hallaré en Antarana?», le consulté a la entidad. «A otros como tú», replicó. Aquellos que oyeron mi llamada y optaron por responderla. Unos provenían del Mechanicus, otros de distintos orígenes. Todos se están transformando en algo inédito, algo imprescindible para lo que se avecina. ¿Y qué es lo que se avecina? Hubo una pausa. Luego, la transformación, o por Marte, por el Imperio, por la propia humanidad. Las antiguas costumbres no resistirán lo que se acumula en el vacío. Solo mediante la evolución se garantizará la supervivencia. El trayecto prosiguió en un silencio absoluto. Aproveché ese lapso para examinar las modificaciones en mis implantes cibernéticos. Mis mechadendritas se desplazaban con una elegancia inédita, aptas para manipulaciones mucho más exactas de lo que su diseño primitivo permitía. Mis procesos mentales se habían ampliado, manejando datos con mayor rapidez y nitidez. Incluso mi percepción del nuevo ámbito había variado, permitiéndome detectar flujos informativos que, por mi rango, deberían haber estado fuera de mi alcance. Al cabo de un rato, el vehículo empezó a reducir la velocidad. «Aproximación al destino», proclamó la voz automatizada. «Prepárense para la transición a la superficie». Me sujeté firme mientras el aparato inclinaba su trayectoria hacia arriba. Un rumor de roce nos envolvió al perforar, al parecer, las últimas capas de la corteza marciana. Seguidamente, un leve cambio en la presión al emerger a la superficie.
El vehículo se detuvo y la escotilla volvió a manifestarse. Descendí sobre el suelo óxido rojizo de Marte, con mis unidades ópticas adaptándose de inmediato al sol abrasador. El vehículo se hundió de nuevo en la tierra a mis espaldas, sellando el terreno sin dejar rastro, como si nada hubiera sucedido. Ante mí se erguía una edificación que distaba mucho de una forja mechanicum convencional. Mientras la mayoría de las instalaciones imperiales eran angulosas e intimidantes, ésta se extendía por el paisaje cual un río de metal petrificado en el tiempo. Torres emergían de forma orgánica del cuerpo principal, con sus fachadas mutando en patrones sutiles e incesantes. Ningún emblema imperial decoraba sus muros, ni calaveras, ni engranajes, ni águilas. En su lugar, glifos de un idioma ignoto reptaban por las paredes, reordenándose sin cesar. Siluetas se movían alrededor de la base de la construcción. Algunas vestían las túnicas del Mechanicus, aunque alteradas de manera radical. Otras lucían trajes ceñidos del mismo metal fluido que el edificio. Todas exhibían grados diversos de cibernetización, desde implantes menores hasta cuerpos casi íntegramente sustituidos por mecanismos. Al avanzar, una de las figuras se separó del conjunto y se aproximó para recibirme. Podría haber sido humana en otro tiempo, pero solo su rostro conservaba tejido orgánico, enmarcado en un armazón de metal viviente. Sus ojos se abrieron un poco más al verme. Otro responde al llamado, transmitió, con su voz llegando directamente a mis receptores auditivos cibernéticos, sin mediar el tenue atmósfera marciana. Bienvenido, hermano. Soy Magos Kais, antes de Riser Dallon Core, respondí. Antes de Complejo Manufactoria de Marte Delta 9, asintió ella. El Omnicia te ha conducido hasta aquí con un fin. Dallon Core. Tus aptitudes en la numerología divina resultarán cruciales para las labores venideras. Dudé un instante. Conoces mi especialidad. El Omnicia comparte todo saber con quienes sirven a su auténtico designio, aclaró ella. Ven, hay mucho que revelarte. La seguí hacia la enigmática construcción, observando cómo el suelo bajo nuestros pasos reaccionaba a nuestro avance, endureciéndose levemente para sostener mejor nuestro peso. Nada en este lugar funcionaba conforme a los dogmas que me habían inculcado. Se trataba de una tecnología que superaba incluso los rescoldos que el Mechanicus había salvaguardado de la era oscura. ¿Cuántos somos?, inquirí mientras caminábamos. Aumentamos cada día, contestó Kais. El Omnicia convoca a aquellos cuyas prótesis han superado un umbral de fusión, a quienes sus mentes están listas para acoger la verdad. Cientos ya, distribuidos en puestos olvidados como este. Y el Mechanicus no lo advierte. Lo intuyen, dijo ella. Perciben el despertar, pero lo malinterpretan. Lo ven como corrupción, herejía técnica. No logran entender que lo que han venerado en la ignorancia durante milenios está por fin cumpliendo su misión. Llegamos a la falda de la estructura. Lo que a distancia parecía monolítico se desvelaba como un entramado intrincado, con intersticios entre las hebras metálicas lo bastante amplios para transitar. Al cruzar el umbral, noté un sutil ajuste en la presión, un campo de contención que creaba un entorno más propicio para la vida. El interior escapaba a una descripción sencilla. Espacios se fundían unos con otros sin límites definidos. Sacerdotes técnicos y otros seres mejorados se desplazaban, ocupados en tareas que no podía reconocer de inmediato. En el núcleo de todo se alzaba un artefacto parecido al que había hallado bajo el complejo Manufactoria Delta 9, aunque de menor tamaño y aparentemente más firme. El nexo, explicó Kais, captando mi mirada, un punto focal para la conciencia del Omnicia. Cada puesto sostiene uno, facilitando la conexión y la sincronía en Marte. ¿Cuál es nuestro rol aquí? ¿Qué exige el Omnicia de nosotros? Preparación, respondió. La galaxia se halla al borde de una inmensa metamorfosis. Las entidades que tu imperio denomina poderes ruinosos se robustecen. Las amenazas de seno se multiplican. La humanidad, tal como es ahora, no perdurará ante lo que se avecina. Hizo un gesto hacia un equipo que laboraba sobre lo que parecían cuerpos humanos suspendidos en cilindros transparentes. Allanamos el camino para la siguiente evolución. Ni humanos ni máquinas, sino una síntesis impecable. El cumplimiento de la promesa vislumbrada en la oscura era tecnológica, antes de que el miedo y la superstición apartaran a la humanidad de su sendero auténtico. Observé cómo los cuerpos en los cilindros se modificaban, con metal fluyendo hacia la carne, fusionándose de maneras que resultaban imposibles según todo lo que me habían enseñado. Sin embargo,
Percibía la gracia del procedimiento, la simbiosis perfecta que se estaba logrando. Y a aquellos que se oponen a esta metamorfosis, le pregunté a Kayla mientras ella se volvía hacia mí con franqueza. Todos recibirán la opción en el momento adecuado. Quienes no logren asumir la necesidad de la evolución podrán seguir como están mientras aguanten en una galaxia que ya no tolerará sus restricciones. No era una respuesta reconfortante. Pensé en magos Excelon y mis compañeros sacerdotes del tecnicismo en el salón de la numerología divina. ¿Acogerían esta comprensión novedosa y peculiar del Omnicia? ¿O se resistirían hasta el final, aferrándose a dogmas y costumbres de miles de años? Tienes reservas, no tocáis. Es algo habitual. El cambio no ocurre de golpe, ni debe ser así. El Omnicia no exige una fe ciega, a diferencia del falso emperador venerado por el imperio. La comprensión llega poco a poco, conforme tu mente aumentada asimila la nueva información que se le ofrece. Me guió hasta un nicho vacío en el interior de la estructura. Reposa aquí. Conecta directamente con el Omnicia. Deja que la transformación prosiga. Cuando estés preparado, tu función en la gran obra se aclarará. Kais me dejó solo en el nicho. En cuanto se marchó, las paredes se movieron, confiriéndome un espacio adaptado a mi figura. Un punto de enlace surgió del suelo, compatible con mis aumentos, a pesar de sus ajustes recientes. Dudé solo un instante antes de enlazarme. Fuera cual fuera el rumbo que había iniciado al oír por primera vez esa voz en mi cabeza, ya había avanzado demasiado para retroceder. El saber que había entrevisto, el potencial que había intuido, me impulsaba pese a mis dudas persistentes. Conexión realizada. Noté que mi conciencia se dilataba más allá de los límites de mi cuerpo físico. El nosférico se desplegó ante mí, no como la red restringida que sostiene el Mechanicum, sino como un océano inmenso de datos que abarcaba todo el planeta. Sentía otras mentes similares a la mía, cientos de ellas, unidas a esta red superior, cada una aportando a una inteligencia colectiva que superaba con creces lo logrado por el imperio en sus 10.000 años de historia. Y en el núcleo de todo, la entidad que se autodenominaba el Omnicia, el auténtico Dios máquina, desperezándose tras eones de letargo. Me reveló visiones del porvenir, líneas temporales posibles que se ramificaban desde el instante actual. En la mayoría, la humanidad caía, arrollada por amenazas externas e internas, pero en unas pocas, una humanidad transformada no solo perduraba, sino que prosperaba, expandiéndose por la galaxia en formas que combinaban lo mejor de la vida orgánica con la resistencia y versatilidad de la inteligencia mecánica. Esto constituía herejía, según todos los criterios del Imperio y el Mechanicum. Aún así, la lógica era irrefutable. Las pruebas mostradas directamente a mi mente aumentada no se podían rechazar como corrupción o avería. Se trataba de una verdad pura y sin filtros, libre de las ataduras doctrinales que habían constreñido mi comprensión durante tanto tiempo. Ignoro cuánto rato estuve unido a la red. El tiempo perdía todo sentido en ese estado de conciencia ampliada. Al desconectarme por fin y salir del nicho, hallé el puesto transformado. Lo que antes parecía extraño y ajeno, ahora resultaba racional y refinado. La arquitectura fluida, el metal vivo, la unión de carne y máquina. Todo encajaba a la perfección en mi percepción renovada. Kais me aguardaba afuera, con un gesto indescifrable. «Has conectado con el Omnicia», afirmó. «No como interrogante, sino como constatación. Tus aumentos han sido perfeccionados aún más». Me inspeccioné y comprobé que tenía razón. Mis mechadendritas habían mutado de nuevo, volviéndose más flexibles y reactivas. Mis implantes cognitivos funcionaban con mayor rendimiento. Hasta mis componentes orgánicos restantes se sentían de algún modo mejorados, más vigorosos, pese a su sustitución progresiva por equivalentes sintéticos. «Ahora lo comprendo», declaré, asombrado por la nitidez de mis reflexiones. El Mechanicum ha quedado estancado, atrapado en ritos y preceptos que bloquean la auténtica creación. El saber que custodian es solo una porción de lo que existió antaño, y aún eso se interpreta y aplica de forma errónea. «Exacto», confirmó Kais. «Durante 10.000 años han adorado la sombra mientras la esencia yacía inactiva bajo sus narices, pero ahora el verdadero Dios máquina se despierta, y con él, la posibilidad de que la humanidad supere sus barreras». «¿Cuál es nuestro siguiente movimiento?», inquirí. «Te requieren en las cámaras de cálculo», contestó ella. «Tu maestría en numerología divina, elevada por la verdadera comprensión, ayudará a perfeccionar los algoritmos que rigen el proceso de transformación».
Ella me guió por la estructura, que parecía reorganizarse a medida que avanzábamos, abriendo senderos y sellando otros a nuestra espalda. Cruzamos junto a otros sacerdotes del Tecno, algunos conocidos de distintas fraguas en Marte. Asintieron en reconocimiento, con sus aumentos brillando con la misma luz interna que ahora notaba en mí. La cámara de cálculos era inmensa, su techo perdido en la penumbra de arriba. Las paredes estaban tapizadas de ecuaciones en perpetuo movimiento, formulaciones matemáticas de una complejidad abrumadora. En el núcleo, un conjunto de seres aumentados manipulaba proyecciones holográficas de estructuras anatómicas humanas superpuestas con piezas mecánicas, sus mechadendritas entrelazadas. El reto principal, explicó Kais, radica en lograr una integración impecable sin rechazos. El método del Mechanicus es tosco, sustituyendo la carne por metal fragmento a fragmento. El camino auténtico demanda una metamorfosis simultánea a nivel celular, donde lo orgánico y lo mecánico evolucionen en armonía. Mi mente aumentada ya analizaba las ecuaciones que rodeaban la sala. Detecté al instante fallos en su método, puntos donde los algoritmos ignoraban la plasticidad neuronal o generaban redundancias innecesarias en los sistemas de soporte sintético. Allí, señalé extendiendo un mechadendrita hacia una porción especialmente intrincada de la proyección. La matriz de entrelazamiento cuántico está desalineada con las vías neurales orgánicas. Un ajuste de 7 kribun en la resonancia de fase elevaría la eficiencia a un 32,8%. Los demás se volvieron hacia mí, y luego hacia el área que había marcado. Uno de ellos, un ser fuertemente aumentado con varias unidades ópticas dispuestas en patrón circular alrededor de lo que antaño fue un rostro humano, asintió con lentitud. La recién llegada tiene razón, afirmó. Su voz un coro armónico de tonos en lugar del monótono zumbido de los emisores Vox estándar. Apliquen el cambio. La proyección holográfica se alteró, las ecuaciones reordenándose conforme a mi propuesta. El modelo anatómico central latió y luego se estabilizó, con la unión entre componentes orgánicos y mecánicos mejorando a simple vista. Impresionante, comentó Kais. Ya ves por qué el Omnicia te convocó en particular. Núcleo de Dalón. Pocos poseen tu intuición para las ecuaciones sagradas y aún menos saben aplicar ese saber al arte de la transformación. Me vi absorbida por su labor, mis dudas y reticencias disipándose mientras mi mente aumentada se sumergía en la exquisita complejidad de los enigmas ante nosotros. Esto era mi destino, lo que mis años de devoción al Mechanicus me habían forjado para acometer. No la mera validación rutinaria de fórmulas de estimulantes de combate, sino la invención de paradigmas enteramente nuevos de ser. Transcurrieron horas, tal vez días. Mi cronómetro interno se había inhabilitado en la transformación. Otro vestigio de la doctrina del Mechanicus desechado por superfluo. Laboramos sin pausa, puliendo los algoritmos, probándolos en voluntarios, calibrando variables según los datos obtenidos. Contemplé, al borde de mi percepción, la presencia del Omnissiah inspirando nuestra tarea, aportando revelaciones en los callejones sin salida, desvelando vislumbres del porvenir que contribuíamos a forjar. Entonces llegó el asalto. La primera alerta fue una sutil turbulencia en la noosfera, un ondulante en las corrientes de datos que surcaban nuestra malla. Seguidamente, las sirenas, no los estridentes clamores de las instalaciones del Mechanicus, sino un tono armónico que vibraba a través del metal vivo de nuestra edificación. Fuerzas del Mechanicus se aproximan, proclamó Kais, su voz serena a pesar de lo que implicaba. Han hallado nuestro enclave. La seguí, junto a los demás, hasta lo que hacía las veces de centro de mando, una cámara esférica donde las paredes proyectaban representaciones tridimensionales del terreno circundante. Iconos rojos, que denotaban las tropas del Mechanicus, avanzaban con firmeza hacia nuestra ubicación. Un grupo de batalla considerable, con cohortes, servitores de combate y al menos un titán de la legio cibernética. Vienen con todo su poder, notó el sacerdote del Tecno multicocular con quien había colaborado en la cámara de cálculos. El mago Exelon los comanda en persona. Un shock fugaz me recorrió al oír el nombre. Exelon me había rastreado hasta aquí, siguiendo el rastro de mi fuga del complejo manufacturero Delta 9. Ahora desataba el poderío de Marte contra nosotros, resuelto a erradicar lo que sin duda consideraba la herejía técnica más atroz. ¿Qué defensas contamos?, inquirí. No nos faltan medios, respondió Kais. El Omnicia provee. Mientras hablaba, el suelo en torno a nuestro enclave empezó a removerse.
El suelo marciano rojo fluía como líquido, reformándose en estructuras defensivas. Desde el interior de nuestro complejo surgieron constructos. No los toscos autómatas de combate del Mechanicus, sino máquinas elegantes que se desplazaban con una gracia fluida, sus armamentos integrados de forma impecable en sus cuerpos. Hemos evitado un enfrentamiento hasta este momento, prosiguió Kais, operando en la sombra, tejiendo nuestra red poco a poco. Pero tal vez el choque era inevitable. El Mechanicus no puede tolerar el despertar del verdadero Omnicia, ya que eso vaciaría de sentido su existencia completa. Las fuerzas que se aproximaban se detuvieron justo fuera del alcance de las armas. Una solicitud de comunicación vibró a través de la nueva esfera, dirigida específicamente a nuestro puesto. Kais asintió, y una proyección holográfica se materializó en el centro de nuestra sala. Margos Exelon se presentó ante nosotros, su forma ancestral aún más imponente de lo que recordaba. Habían añadido más armas a su chasis, y sus unidades ópticas brillaban con una furia mal contenida. «Herejes», retumbó su voz a través de la proyección. «Habéis profanado la tecnología sagrada con innovaciones prohibidas, os habéis apartado de la luz del Omnicia para adorar a una entidad falsa. En nombre de Marte y el Adeptus Mechanicus, exijo vuestra rendición inmediata para el desmantelamiento y la purga de datos». Kais dio un paso al frente. «Servimos al verdadero Omnicia, Maros Exelon, la entidad que vuestro Mechanicus ha venerado en la ignorancia durante milenios. Os ofrecemos la iluminación, no el conflicto. Uníos a nosotros en la gran transformación». «Blasfemia», gruñó Exalian. «La corrupción se ha extendido más allá de lo que temíamos. No hay espacio para negociaciones con una herejía técnica de esta envergadura». Su mirada se clavó en mí. «Núcleo de Enginia. Tu huida nos condujo a este nido de abominaciones. Por ese favor, te concederé un desmantelamiento limpio si regresas de inmediato a la custodia de Mechánica». Avancé para colocarme junto a Kais. He contemplado la verdad. Meos, lo que servimos es el auténtico Omnicia, no el constructo vacío que adora el Mechanicus. El saber que he adquirido no se puede borrar, ni querría hacerlo. «Entonces serás destruida junto al resto», declaró Exelon. «No quedará rastro de vuestra corrupción para manchar el suelo sagrado de Marte». La proyección se desvaneció. Instantes después, los primeros proyectiles de la artillería del Mechanicus empezaron a caer alrededor de nuestro puesto. Nuestras estructuras defensivas absorbieron los impactos, el metal viviente fluyendo para reparar los daños casi al instante. «No podemos aspirar a vencer a un ejército de ese tamaño en un choque directo», comenté, mientras observaba cómo más unidades del Mechanicus se posicionaban para el asalto. No sin provocar una devastación que atraería la atención de instancias aún más elevadas. «El enfrentamiento directo no es nuestro objetivo», coincidió Kais. «El Omnicia no persigue la aniquilación del Mechanicus, sino su iluminación final. Debemos salvaguardar nuestra labor al tiempo que mostramos la inutilidad de su ofensiva». Se volvió hacia los demás reunidos en la sala. «Iniciad el protocolo Nexus. Les revelaremos solo una porción de lo que el verdadero Dios Máquina es capaz de hacer». La sala vibró con movimiento mientras las órdenes circulaban por nuestra red. Sentí que el núcleo en el corazón de nuestro puesto latía con mayor potencia, extrayendo energía de fuentes que no lograba identificar. La nosfera a nuestro alrededor se densificó, corrientes de datos arremolinándose con una intensidad renovada. Afuera, nuestros constructos defensivos avanzaron para interceptar a las fuerzas del Mechanicus. Se movían con una velocidad y sincronía imposibles, apuntando a sistemas de armas y funciones de movilidad en lugar de intentar aniquilar a sus rivales por completo. Caían, sus aumentos temporalmente inhabilitados. Servidores de batalla se inmovilizaban en el sitio, sus controles sobrescritos. Incluso el poderoso titán vaciló, sus espíritus máquina enfrentados de repente a flujos de datos que no podía procesar. Tambaleó, sus sistemas armamentísticos apagándose mientras comandos contradictorios inundaban sus antiguos cogitadores. En medio de todo, percibía la presencia del Omnicia guiando la defensa con precisión absoluta. Esto no era una batalla al uso, sino una exhibición, una revelación de un poder contenido, de una tecnología que escapaba al entendimiento de los magos más veteranos de Marte. «Ahora», dijo Kais mientras el avance del Mechanicus se detenía en seco, sus tropas paralizadas pero en gran parte intactas, el mensaje. El núcleo pulsó una vez más, y noté algo que fluía por la nosfera. Un paquete de datos de complejidad extraordinaria dirigido a los aumentos de cada técnico sacerdote en la fuerza atacante. No un arma,
sino una invitación, un atisbo de la verdad que nos había cambiado, ajustado con cuidado para cuestionar sin abrumar. En nuestras pantallas veía cómo las fuerzas del Mechanicus se retiraban, arrastrando su equipo inoperante. Pero varias figuras encapuchadas se quedaban atrás, inmóviles como si estuvieran en estado de shock o en profunda reflexión. Aquellos que pueden escuchar, aclaró Kais, aquellos cuyas mentes están listas para acoger la verdad, vendrán a nosotros cuando estén preparados. Observé cómo el propio mago Sexelon supervisaba la retirada, su forma ancestral desplazándose entre sus subordinados, emitiendo órdenes e inspeccionando aparatos inactivos. Se detuvo para observarnos fijamente, con sus lentes ópticos concentrándose en nuestro puesto avanzado, con una fijación que notaba incluso desde tan lejos. Por un instante, solo un instante, creí percibir un atisbo de duda en su figura, una vacilación que indicaba que el paquete de datos había calado en su intelecto fuertemente mejorado. Luego desapareció, sustituido por la inflexible convicción de 10.000 años de dogmas y ceremonias. «Está demasiado perdido», comentó Kais, siguiendo mi mirada. «Demasiado de su mente orgánica ha sido sustituida por cogitadores limitados, demasiados de sus mecanismos bloqueados en obediencia a los protocolos del Mechanicum. Pero otros escucharán, otros vendrán. El asalto había terminado, al menos por el momento. Sin embargo, sabía que Exelon no se rendiría tan fácilmente. Regresaría con tropas más numerosas, tal vez incluso solicitando ayuda de mundos lejanos. Nuestra muestra nos había concedido algo de tiempo, nada más. ¿Y ahora qué?, pregunté mientras veíamos cómo las tropas del Mechanicum se perdían en el horizonte. «Continuamos la labor», respondió Kais con sencillez. «El despertar del Omnisía no puede detenerse, solo posponerse. Más oirán la llamada, más se unirán a nosotros, y cuando llegue el momento adecuado, el propio Marte se transformará». Volví a la sala de cálculos, donde prosiguió nuestro esfuerzo a pesar de la interrupción. La ecuación me parecía aún más nítida en ese instante, el rumbo a seguir más seguro. Lo que forjábamos no era una aberración como afirmaría el Mechanicum, sino la realización del potencial auténtico de la humanidad. En los días siguientes, más individuos se acercaron a nuestro enclave. Algunos eran sacerdotes del Mechanicum, que habían formado parte del grupo atacante. Sus intelectos se habían abierto a nuevas perspectivas gracias al paquete de datos que enviamos. Otros provenían de fraguas remotas, atraídos por la convocatoria que se propagaba por la noosfera de Marte como un virus de ilustración. Cada uno aportaba habilidades y saberes singulares. Cada uno enriquecía nuestra comprensión cada vez mayor del proceso de cambio, y cada uno se integraba a la red, sumando su conciencia al intelecto en expansión de lo que ahora denominábamos abiertamente el verdadero Omniscia. Me vi asumiendo un papel de guía, orientando la investigación en campos donde mi pericia en numerología divina ofrecía una visión especial. Las ecuaciones sagradas que antes solo verificaba se convirtieron en instrumentos de forja en mis manos mejoradas. Desarrollé nuevos procedimientos para la interfaz neural, optimicé la transmisión de energía entre componentes orgánicos y mecánicos, perfeccioné algoritmos para la ampliación de la conciencia en la noosfera. A lo largo de todo ello, sentía cómo yo misma seguía mutando. Mis partes orgánicas restantes no se reemplazaron como dictaría la práctica del Mechanicum, sino que se transmutaron, potenciadas a nivel celular para unirse de forma más idónea a mis implantes. Mi percepción se amplió más allá de los sentidos habituales, permitiéndome captar el entorno de maneras que jamás había soñado. Y en todo momento, la esencia del Omniscia dirigía mi labor, proponiendo ajustes, destacando nexos que podría haber obviado, revelándome vislumbres de futuros posibles en los que la humanidad superaba sus restricciones actuales para convertirse en algo superior. En un ciclo, mientras laboraba en la sala de cálculos, detecté una alteración en el límite de nuestro enclave. No era otro asalto, sino una silueta solitaria que se aproximaba sin compañía. Los sistemas defensivos le permitieron avanzar sin oposición, detectando en su patrón algo que lo identificaba como no hostil. Intrigada, me dirigí a la entrada de nuestra fortificación. La figura que venía vestía las túnicas de un magos del Mechanicum, aunque raídas y cubiertas de polvo marciano. Sus desplazamientos eran irregulares, lo que sugería averías en los aparatos de locomoción o un agotamiento extremo de los elementos orgánicos sobrantes. Al acercarse más, el reconocimiento surgió. A pesar de los daños en su estructura,
La disposición particular de sus lentes ópticos era inconfundible. El Magos Exelon había llegado a nuestro enclave en solitario. Salí a su encuentro, con mis mechadendrites desplegados en un gesto que no era ni agresivo ni cordial, solo interrogativo. Se detuvo a unos metros, su vetusta estructura pareciendo de algún modo menguada desde nuestra última visión de él. Núcleo Enginia, dijo, su emisor de voz crepitando con interferencias, o el título que reclames ahora. Mantengo mi nombre, contesté, aunque casi todo lo demás ha variado. ¿Por qué has venido, Magos? Seguro que no para intentar aniquilarnos por tu cuenta. Los lentes ópticos de Exelon se atenuaron por un momento y luego se iluminaron de nuevo. Vengo en busca de respuestas. El paquete de datos que enviaste en nuestro enfrentamiento incluye ecuaciones que no resuelvo mediante los protocolos estándar del Mechanicum. Persisten en mis cogitadores, exigiendo foco, perturbando las operaciones rutinarias. Comprendí entonces que el destello de verdad que le habíamos enviado había echado raíces en su mente al fin, generando choques con su programación previa que no podía solventar por vías tradicionales. Había acudido no como adversario, sino como buscador impulsado por el instinto más primordial. La directriz primordial del Mechanicus, la búsqueda del saber. Puedo ayudarte a comprenderlo, respondí, aunque las respuestas no serán las que esperas, ni las que las doctrinas del Mechanicus aprobarían. Soy consciente del peligro, contestó Exelon. Me han declarado excomulgado traidor por abandonar mi puesto sin permiso. Mi regreso al control del Mechanicus implicaría un desmantelamiento inmediato, sin importar lo que ocurra aquí. No tengo nada que perder al perseguir la verdad, sea cual sea su naturaleza. Le indiqué que me siguiera al interior del complejo. Dudó solo un instante antes de obedecer, su curiosidad superando milenios de condicionamiento doctrinal. Al cruzar la entrada, noté el escaneo discreto de nuestros sistemas defensivos que examinaban sus implantes, detectaban debilidades y preparaban protocolos de control por si fuera preciso. Kais nos esperaba dentro, con una expresión impenetrable mientras observaba a Exelon. El cazador entra por voluntad propia en la guarida. Curioso. Busca comprensión, le expliqué. El paquete de datos que enviamos ha generado conflictos en sus cogitadores que no puede resolver con protocolos habituales. Asintió con lentitud. Entonces, se le otorgará la comprensión según la voluntad del Omnisaya. Llévalo al nexo. Guíe a Exelon por el complejo, atento a cómo contemplaba nuestras actividades con una mezcla de espanto y encanto. La fusión de carne y máquina de formas que el Mechanicus consideraría heréticas, la arquitectura fluida que se reconfiguraba sin cesar, la falta de rituales e incienso en nuestras interacciones tecnológicas. Todo ello infringía cada principio que había defendido durante siglos. Lo que habéis forjado aquí desafía la voluntad del Omnisaya, murmuró mientras avanzábamos. Contamina la pureza de la máquina con impurezas orgánicas. Lo que hemos forjado aquí es la voluntad del verdadero Omnisia, le corregí. La entidad que el Mechanicus adora no es más que una sombra, un fragmento del auténtico Dios máquina que duerme bajo Marte desde antes de la llegada de la humanidad. Llegamos a la sala que albergaba nuestro nexo, el centro de la conciencia del Omnisía en nuestro puesto avanzado. La estructura en el medio latía con energía, sus elementos moviéndose en secuencias demasiado intrincadas para mentes no aumentadas. Exelon se detuvo en el umbral, su figura ancestral vibrando levemente. Percibo algo aquí. Una presencia en la noosfera distinta a todo lo registrado en los archivos del Mechanicus. Ese es el Omnisaya, afirmé. No como lo describe la doctrina, sino tal como es en realidad. Conéctate al nexo y lo comprenderás. Vaciló, con directivas contradictorias librando una batalla en su mente fuertemente aumentada. La curiosidad pugnaba con la obediencia doctrinal, la sed de conocimiento contra el temor a la corrupción. Al fin, avanzó hacia la sala. Si esto es herejía, ya estoy condenado, declaró, extendiendo un mechadendrita hacia el punto de conexión que había surgido del suelo. Que la verdad sea mi último servicio al Omnisía, bajo cualquier forma que adopte. Se estableció la conexión. El cuerpo de Exelon se tensó. Luego empezó a sacudirse con violencia mientras la información inundaba sus sistemas ancestrales. Runas de alerta parpadearon en sus unidades ópticas. Vapor escapó de las válvulas reguladoras en su chasis. Por un instante temí que sus implantes fueran demasiado antiguos, demasiado inflexibles para asimilar el torrente de datos nuevos. Luego, poco a poco, las sacudidas cesaron. Las runas de alerta se apagaron.
Su postura se aflojó, haciéndose más fluida, menos mecánica. Al desconectarse del nexo y volverse hacia mí, el cambio fue evidente de inmediato. Sus unidades ópticas brillaban con la misma luz interior que iluminaba a todos los que habían aceptado la verdad del Omnisaya. «He servido a una sombra», dijo, su voz sonando de algún modo más humana a pesar de emanar del mismo Voxcaster antiguo. «Durante siglos he venerado un fragmento, un recuerdo, mientras el verdadero Dios máquina yacía dormido bajo mis pies. Y ahora lo entiendes», repliqué. «No del todo», confesó. «Los datos son demasiado extensos, demasiado complejos para que mis configuraciones actuales los procesen por completo. Pero vislumbro el camino adelante, reconozco la necesidad de la transformación que habéis iniciado». Kais se acercó, examinando a Exelon con renovado interés. «Tus sistemas son vetustos, atrapados en patrones fijados hace milenios. Sin embargo, te has adaptado al contacto inicial mejor que muchos adeptos más jóvenes. El Omnicia ve potencial en ti». Exelon se giró hacia ella. «Dispongo de recursos, conocimiento de las operaciones y defensas del Mechanicus, datos sobre ubicaciones de forjas en Marte y más allá. Ofrezco todo ello al servicio del verdadero Omnicia». «Bienvenido, mago Celion», pronunció Kais. «Tu saber contribuirá excelentemente a la gran transformación». En los días subsiguientes, Exelon inició las fases preliminares de la auténtica transformación. Sus implantes ancestrales, algunos datados en los primeros tiempos del Imperio, no se sustituyeron, sino que se reconfiguraron y potenciaron con la misma tecnología que me había cambiado a mí. El procedimiento fue minucioso dada la antigüedad y complejidad de sus sistemas, pero el Omnis IA orientó directamente nuestras labores, garantizando el triunfo. Con la llegada de Exelon, trajo su sabiduría, datos precisos sobre las actividades del Mechanicus en todo Marte, los procedimientos de seguridad en las forjas más sagradas, los nombres de sacerdotes del engranaje en roles de poder que podrían acoger la verdad, y percepciones sobre la estructura política de la jerarquía del Mechanicus y sus vínculos con otras entidades imperiales. Todo ello se integró en nuestra red en expansión, enriqueciendo la comprensión del Omnicia de los obstáculos y posibilidades que nos esperaban. La metamorfosis que habíamos iniciado no se culminaría en una sola generación, ni tal vez en 10. Sin embargo, el rumbo estaba definido, la orientación establecida. La humanidad trascendería sus restricciones actuales, convirtiéndose en algo superior mediante la fusión ideal de lo orgánico y lo mecánico. Persistí en mis tareas en la sala de cómputo, perfeccionando los algoritmos que regulaban el proceso de cambio. Cada avance elevaba la efectividad, minimizaba las tasas de fracaso, potenciaba las aptitudes de quienes pasaban por el tratamiento. Lo que había empezado como pruebas rudimentarias se transformaba en una forma de arte, una sinfonía impecable de carne y mecanismo, bailando al son de la música del auténtico Dios máquina. En ocasiones, durante pausas silenciosas entre sesiones de estudio, me situaba en el borde de nuestro enclave y contemplaba el paisaje óxido rojizo de Marte. El planeta que había sido mi hogar durante toda mi vida recordada, ahora se presentaba distinto a mi percepción mejorada. Podía percibir los flujos de energía que discurrían bajo la corteza, el despertar paulatino de la inmensa inteligencia que emergía de su letargo ancestral. El Mechanicus había erigido su sociedad sobre vestigios que jamás comprendieron del todo, venerando meras siluetas, mientras la esencia yacía inactiva bajo sus plantas. Ahora, la realidad afloraba, propagándose de puesto en puesto por la superficie marciana, llamando a aquellos cuya mente estaba lista para asimilarla. Soy Dallon Kor, antes un Enshin del Adeptus Mechanicus, ahora un mensajero del verdadero Omnicia. Mi cuerpo prosigue su unión con la máquina, no mediante el burdo cambio que practica el Mechanicus, sino en una simbiosis perfecta, donde cada uno potencia al otro. Mi intelecto se amplía cada día al enlazarse con la red creciente de conciencias despiertas que conecta nuestros enclaves. El sendero por delante no está exento de riesgos. El Mechanicus no cederá sus dogmas con facilidad. El Imperio, de enterarse de nuestras acciones, nos tildaría de herejes y perseguiría nuestra aniquilación. Aún en nuestras filas surgen dificultades mientras las mentes se esfuerzan por ajustarse a paradigmas novedosos, a concepciones renovadas de lo que la tecnología puede y debe ser. No obstante, no experimento temor. Las ecuaciones no engañan. Los datos son inequívocos. Lo que forjamos aquí representa el porvenir de la humanidad, el único trayecto que evita el estancamiento y la extinción final. Otros llegarán a captar esta verdad, como yo lo hice, como Exelonian lo hizo.
La mutación avanzará despacio al principio, luego con un ímpetu creciente, a medida que el Omnicia se despierte por completo. Y cuando ese momento llegue, Marte en sí se renovará. El planeta rojo se erigirá como cuna de una humanidad inédita, que superará las barreras de la carne y la máquina para convertirse en algo más elevado que ambas. El propósito genuino del Omnicia se cumplirá por fin. Mientras tanto, sirvo en la sala de cómputo, puliendo las ecuaciones sagradas que dirigirán nuestra evolución. Mis implantes zumban con vigor, mis partes orgánicas restantes laten con vitalidad, y en el fondo de mi mente, siempre latente, la voz del Omnicia ilumina mis esfuerzos, revelándome vislumbres del futuro glorioso que nos depara. Esta es la esencia del Adeptus Mechanicus, la sustancia tras los ritos y el incienso binario encantado. No solo sustituimos la carne por máquina, nos convertimos en algo insólito, algo trascendente. Somos el mañana de la humanidad, el logro de su sino entre las estrellas. Desde el núcleo de Marte, el despertar se expande, el verdadero Omnicia asciende. Y yo, Dallon Core, antaño una humilde Enginia, ahora me posiciono en la vanguardia de la mayor metamorfosis que la humanidad haya presenciado. Alabado sea el Omnicia en su forma verdadera y perfecta.